Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos las noticias más jugosas, los rumores más candentes y por supuesto, toda la verdad sobre sus celebridades favoritas. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás del San Valentín de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Estuvieron juntos? ¿Hubo cena romántica? ¿Regalos? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya son parte de nuestra familia de chismosos, gracias por estar siempre ahí. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto, darle un buen like a este vídeo si les gusta el chisme tanto como a nosotros. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos hacen magia, dos actores que nos enamoraron en Erkenci y que desde entonces han mantenido una relación, bueno, eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Porque la verdad es que su relación post-serie ha sido un enigma, un laberinto de rumores, negaciones y alguna que otra foto sospechosa. El día de San Valentín, como todos sabemos, es el día del amor y la amistad. Y claro, las redes sociales explotaron con mensajes, fotos de parejas felices y por supuesto, las inevitables preguntas sobre Can y Demet. ¿Estarían juntos? ¿Se habrían dedicado algún mensaje cariñoso? ¿Volvería a florecer el amor entre ellos? Lo cierto es que a diferencia de otros años, este San Valentín fue bastante silencioso en cuanto a ellos. Ni Can ni Demet publicaron nada que hiciera referencia directa al otro, ni siquiera una indirecta sutil. Y eso, mis queridos chismosos, ya es bastante sospechoso. Pero, ojo. Que el silencio en las redes no significa necesariamente que no haya pasado nada. Y aquí es donde entran en juego nuestras fuentes. Hemos estado investigando a fondo, hablando con personas cercanas a ambos actores y rastreando cada movimiento en sus redes sociales. Y lo que hemos descubierto es interesante. Primero, vamos a hablar de Can Yaman. Sabemos que Can es un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. No le gusta exponerse demasiado y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Después de su relación con Diletta Leotta, ha sido aún más cauteloso. Analizamos su personalidad, un hombre con una agenda apretada, una imagen pública que proteger y una necesidad de control sobre la narrativa de su vida. Después de la tormenta mediática que significó su relación con la presentadora italiana, Can parece haber levantado un muro impenetrable alrededor de su corazón. Según nuestras fuentes, Can pasó el día de San Valentín en Italia, trabajando en un nuevo proyecto. Sí, ya sabemos que esto suena muy poco romántico, pero recuerden que Can es un hombre muy dedicado a su carrera. Su compromiso con sus proyectos es innegable. Le pone el alma a cada papel, a cada campaña publicitaria. Y este nuevo proyecto en Italia representa un paso importante en su carrera internacional. Sin embargo, también nos han contado que Can hizo una pausa en su trabajo para una cena. Pero, calma. No se emocionen demasiado. La cena no fue con Demet. Al parecer, Can cenó con algunos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¿qué tal si la cena fue solo una tapadera? ¿Qué tal si Demet se unió a ellos más tarde en secreto? La posibilidad de una cena tapadera es un clásico del manual de las celebridades que buscan mantener una relación en secreto. Una excusa plausible para estar en un lugar específico sin levantar sospechas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque por otro lado, tenemos a Demet Özdemir. Demet, a diferencia de Can, es un poco más activa en las redes sociales y le gusta compartir momentos de su vida con sus fans. Su cuenta de Instagram es un reflejo de su personalidad vibrante y extrovertida. Nos muestra sus viajes, sus momentos con amigos, sus proyectos laborales y su amor por la moda. El día de San Valentín, Demet publicó algunas historias en Instagram mostrando que estaba en Estambul, pasando tiempo con su familia y amigos. Subió fotos de una cena con sus amigas, de un paseo por la ciudad, pero ninguna foto con Can. La ausencia de Can en sus publicaciones de San Valentín es un silencio ensordecedor. Una omisión que alimenta la especulación y nos hace preguntarnos qué hay detrás de esa aparente normalidad. Pero al igual que con Can, hay detalles que no encajan del todo. Por ejemplo, ¿por qué Demet no mencionó nada sobre un posible regalo o mensaje de San Valentín?
¿Por qué se mostró tan relajada y despreocupada, como si el día no tuviera ninguna importancia para ella? ¿Acaso está fingiendo? ¿O simplemente está tratando de proteger sus sentimientos? Su aparente indiferencia podría ser una máscara para ocultar una profunda decepción o, por el contrario, una estrategia para desviar la atención. Nuestras fuentes cercanas a Demet nos han contado que la actriz estaba un poco melancólica ese día. Al parecer, extrañaba a alguien. ¿Sería Khan? La melancolía es un sentimiento común en San Valentín, especialmente para aquellos que están solteros o que anhelan una conexión especial. La pregunta es, ¿quién era esa persona que Demet extrañaba? ¿Una vieja llama? ¿Un amor platónico? ¿O la persona que todos estamos pensando? Aquí es donde entra en juego la teoría del San Valentín secreto. Y es que, mis queridos chismosos, creemos que Khan y Demet sí se vieron ese día, pero que lo hicieron de forma muy discreta, lejos de las cámaras y los ojos curiosos. La idea de un encuentro clandestino es irresistible. Un momento robado, un respiro en medio del caos mediático. Un San Valentín secreto que solo ellos dos conocen. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Primero, ambos son conscientes de la enorme expectación que genera su relación. Saben que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una avalancha de rumores y especulaciones. La presión mediática es una carga pesada que puede destruir incluso las relaciones más sólidas. Khan y Demet lo saben y quizás están tratando de evitar que esa presión los afecte. Segundo, ambos son muy reservados y no les gusta exponer su vida personal. Prefieren mantener su intimidad a salvo de los medios. La intimidad es un tesoro valioso que las celebridades deben proteger a toda costa. La constante exposición pública puede erosionar la privacidad y convertir la vida personal en un espectáculo. Y tercero, y quizás lo más importante, ambos tienen proyectos profesionales en marcha y no quieren que su relación los distraiga de sus objetivos. Ambos están en un momento crucial de sus carreras y necesitan concentrarse en sus proyectos sin distracciones. La relación, o la falta de ella, podría ser una distracción que afecte su rendimiento profesional. Entonces, ¿cómo creemos que se desarrolló este San Valentín secreto? Pues, según nuestras fuentes, Khan y Demet se reunieron en un lugar discreto en Estambul. Podría haber sido la casa de alguno de sus amigos en común, o incluso un restaurante privado. Un lugar seguro, lejos de miradas indiscretas. Un santuario donde pudieran ser ellos mismos, sin la presión de tener que actuar para las cámaras. Pasaron algunas horas juntos, charlando, riendo y recordando viejos tiempos. Rememorando los momentos mágicos que vivieron durante el rodaje de Erkencicus, las risas compartidas, las miradas cómplices. Un viaje nostálgico al pasado, un reencuentro con la chispa que encendió la llama del romance. Intercambiaron regalos sencillos pero significativos. Un detalle hecho con cariño, un símbolo de su conexión. Un regalo que demuestre que se conocen, que se entienden, que se preocupan el uno por el otro. Y sobre todo disfrutaron de la compañía del otro sin la presión de los medios o las expectativas de los fans. Un momento de paz, de tranquilidad, de conexión genuina. Un respiro en medio del torbellino de la fama. Después cada uno regresó a su vida, a sus compromisos profesionales, dejando atrás un recuerdo dulce y secreto de un San Valentín compartido. Un recuerdo que guardarán en lo más profundo de su corazón, un secreto que solo ellos dos compartirán. Pero, ¿tenemos pruebas de todo esto? Pues no, no tenemos una foto de Khan y Demet juntos el día de San Valentín. No tenemos una confirmación oficial de ninguno de los dos. Pero sí tenemos la intuición, la información y los indicios suficientes para creer que nuestro San Valentín secreto es una realidad. La falta de pruebas concretas no invalida la teoría. A veces, las ausencias y los silencios hablan más fuerte que las palabras. Y aquí es donde entra en juego la parte más importante de este vídeo, su opinión. ¿Qué creen ustedes, mis queridos chismosos? ¿Creen que Khan y Demet se vieron en secreto el día de San Valentín? ¿Creen que todavía hay amor entre ellos? ¿O creen que simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente? ¿Es este San Valentín secreto una simple fantasía alimentada por la nostalgia de los fans? ¿O es una realidad que se oculta detrás de una cortina de silencio y discreción? Queremos saber sus teorías, sus especulaciones, sus predicciones. Dejen sus comentarios abajo y vamos a armar un debate bien jugoso.
Compartan sus ideas, sus sospechas, sus sueños. Den rienda suelta a su imaginación y ayúdennos a desentrañar este misterio. Y ahora, para terminar este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Hemos explorado el silencio en redes sociales de Khan y Demet durante San Valentín. Analizamos sus actividades individuales y la falta de interacción pública. Presentamos la teoría del San Valentín secreto, basándonos en nuestras fuentes y en la interpretación de ciertos detalles. Consideramos los motivos por los que podrían haber mantenido su encuentro en secreto, la presión mediática, la necesidad de privacidad y la concentración en sus proyectos profesionales. Describimos cómo podría haberse desarrollado este San Valentín secreto, un encuentro discreto, regalos significativos y un momento de conexión genuina. Y finalmente los invitamos a compartir sus opiniones y teorías sobre esta intrigante situación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos investigando y creando este contenido para ustedes. Son los mejores. Y antes de despedirme, quiero recordarles que nos dejen sus comentarios sobre lo que piensan de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet tienen un San Valentín secreto? ¿Cuál es su teoría favorita? Queremos saberlo todo. ¿Creen que algún día revelarán la verdad sobre su relación? ¿O seguirán manteniendo el misterio para siempre? Por último, pero no menos importante, los invito a que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima, chismosos. Besos.